¿no? Ya os digo, es una historia que tiene un punto así satánico a tope. Tiene este rollo así como muy de rituales, de velas, de incienso, de sacrificios, de sangre y de muerte. Tiene este rollo que, a ver, yo... Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva entrega de cómics, mentiras y cintas de vídeo, en la que hoy vamos a pasar un rato ojeando un cómic publicado originalmente en 1985 y protagonizado por un personaje que fue creado allá por los 70 por el gran Jack Kirby. Es un personaje además con un rollo así como demoníaco, oscurantista. Ya sabéis, en los años 70 hubo una especie como de ola de cómics de terror que pegó bastante duro. Y bueno, este personaje no es otro que Demon, también conocido como, si no me equivoco, como The Demon, en su momento la colección. El, entre comillas, protagonista es este demonio amarillo o naranja que estáis viendo ahora mismo. Personaje súper potente. Los que lo conocéis ya de DC supongo que sabéis de lo que estamos hablando. Es un antihéroe, uno de esos personajes que son malvados. Nunca se podría decir de otra manera. Malvados. En fin, satánicamente malvados en este caso, pero tienen este carisma especial de ver al antihéroe hacer las cosas, de embaucar a los protagonistas y demás, que es algo que, bueno, que le da mucho gancho. Otra cosa muy importante a decir de esta obra es de Matt Wagner. De Matt Wagner, no sé si recordáis, pero hicimos un vídeo sobre Grendel, que de hecho tenemos que hacer más sobre la serie de Grendel en un futuro, que os pongo aquí encima. Bueno, Wagner es un autor que en los años 80 estaba como empezando. Digamos que era alguien que venía del mundo de los cómics independientes. En Comic-Co había publicado ya Grendel y Mage, que eran más o menos sus dos personajes principales, ¿no? Y digamos que se le estaban rifando, vamos, por resumir un poco, era un autor que las editoriales independientes, muy, digamos, buscando al próximo Frank Miller, se lo rifaban, y esta fue, digamos, su primera experiencia, ¿no? Su debut con una de las majors, como las llaman en Estados Unidos, ya sea Marvel o DC. Y apareció pues con esta revisión del personaje Demon, que la verdad es que está muy bien, y tiene un rollo así, además, como muy, ya os digo, terror... La profecía, ¿sabéis? Este tipo de películas que son así como de terror mal rollero, muy de su época. Tiene un rollo guapo. A mí particularmente me gusta mucho este autor, soy bastante fan. Esto que estáis viendo ahora mismo es otra interpretación que se hizo John McGrea, como veréis, mucho más moderna, pero bueno, ya hablaremos de ello. Demon, ya os digo, en 1987, una obra que es de esas obras de los 80 que como fueron tan bombásticos, sería la palabra, ¿no? Hubo tantas obras, cuando hablamos de eso, V de Vendetta, hablamos de Watchmen, hablamos del Señor de la Noche, de Ronin, pues hubo otras obras de los 80 que fueron, la verdad es que bastante importantes y bastante relevantes y no han tenido, por una cuestión de espacio, supongo, en la memoria, no voy a decir relevancia, pero no han tenido tanto, no se habla tanto de estas obras, ¿no? Y yo diría que esta Demon es una obra bastante a reivindicar y bastante releíble. Si tenéis la oportunidad de conseguir el volumen, leedla porque seguro que os gusta, es una obra ahí con mucho gancho. A ver, resumiendo muy mucho, como os decía, Demon es un personaje de los 70. Ok, la premisa es la siguiente. Digamos que Merlín, el de las crónicas artúricas, en un momento dado invoca un demonio para intentar pues conseguir apropiarse de su poder y apropiarse de sus conocimientos, ¿no? Y que evidentemente es este demonio que estáis viendo. Y al no poder controlar su poder, pues se ve obligado a encerrarle en el cuerpo de un hombre, ¿no? Y ese hombre que estáis viendo es este con esa especie de mechón de canas llamado Jason Blood, que es un demonólogo, lo llaman o algo así, es un experto en demonios, o sea, es como lo que os decía antes, la profecía y todos estos rollos que son como personajes así del oscuro, ¿no? Este sería un poco, pues, no sé, el equivalente a, ¿cómo se llama el hijo de Satán en Marvel? Es que me sale Hellblazer, es decir, Hellstorm era, ¿verdad? Sí, pues sería un poco el equivalente, que por cierto aquí igual también vemos algún cómic suyo en el canal. Sería un poco su equivalente, y más o menos lo que hace Matt Wagner muy inteligentemente es hacer una especie como de revisión del personaje. Como ya os había dicho, es un personaje que lo crea Jack Kirby en los 70 y vende muy bien, con lo cual Jack Kirby dibuja unos 16 números o algo así, y la colección posteriormente, pues bueno, se cancela, el personaje acaba siendo un secundario recurrente en otras colecciones, llega a protagonizar historias con Batman. Digamos que en DC es un personaje muy comodín, ¿no? También con Lobo ha hecho historias y demás. Y Wagner en el 87, muy inteligentemente, lo que hace más o menos es recuperar a los personajes, más o menos, y continuando la historia también, lo que hace es reubicarlos, por así decirlo. Se nos habla muchísimo de este personaje de Jason Blood,
que al final es una persona que prácticamente no puede tener vínculos emocionales con quien le rodea, porque al final el concepto de tener dentro un demonio tan terrible, tan poderoso, pues le hace sentirse que en el fondo no es dueño de su vida. Luego, pues esta chica que estáis viendo aquí, que se me ha olvidado cómo se llama, por cierto, lo dice al principio de la historia. Venga, hombre, dime cómo se llama, que tampoco quiero... Glenda, se llama Glenda. Pues es una chica que está básicamente enamorada de Jason. No, la verdad es que no se habla mucho de amor en la historia, pero bueno, es como que la chica también está metida en rollos de magia negra y demonios y tal, y básicamente lo que hacen los dos es hacer una especie como de búsqueda de la verdad, ¿no? Se ponen a ver qué sucedió con Merlín, que se supone que está dormitando, esperando a recuperar su poder para enfrentarse a los demonios, ¿no? Y bueno, aquí hay muchas invocaciones, hay muy poca acción en la historia realmente, la acción que hay es un poco como de complemento, pero la clave es como esa especie como de misterio de las invocaciones, los rituales satánicos, las mentiras de los demonios, las interpretaciones de sus dobles sentidos. Tiene mucho que ver también con un short que hice hace poco en el canal sobre Mephisto, sobre el diablo de Marvel, que también es un personaje que básicamente la intriga, ¿no? Y la mentira es parte de su manera de existir y parte de la gracia. Aquí, pues Etrigan se llama el demonio. Fundamentalmente lo que hace es manipular a los protagonistas para llevarles en la dirección que él quiere, ¿no? Más o menos les está engañando, como dando a entender que él les está ayudando en su búsqueda de esa verdad oculta que se nos irá revelando a medida que vayamos avanzando en la historia. Pero en realidad, pues bueno, el demonio está manipulando por todos los medios a los personajes hasta llegar, pues como os iba diciendo, a estos conocimientos finales tan importantes, ¿no? Aquí hay muchos ecos, yo diría, bueno, ecos, al revés, yo diría que hay ecos de esta obra en lo que posteriormente sería, por ejemplo, Hellblazer, muy especialmente la época de Garth Ennis, por ejemplo, Jimmy Delano y de tal, que era una época que también volvieron a traer un poco cosas de estas de terror, de invocaciones, de demonios, de la jerarquía en el infierno, que de hecho este personaje está a tope en ese rollo de luchas entre demonios de DC y demás, la pelea por el trono del infierno, que también se hace mucha referencia en Sandman, posteriormente se haría. Y, bueno, al final es un poco eso, está en ese mundo tipo Sandman, tipo La cosa del pantano, Alan Moore. Es un personaje que tiene un rollo un poco raro porque también tiene un cierto punto humorístico, o sea, es un pedazo de cabrón, hablando en hablando en resumidas. La parte de la gracia que tiene es que básicamente es una idea similar a Hulk, entre comillas, ¿no? O sea, es como el protagonista Jason Blood puede invocar a voluntad a Etrigan solamente recitando unos versos, y entonces aparece el demonio. Pero una vez que aparece el demonio, básicamente estamos hablando de un personaje caótico. No es un protagonista de superhéroes, no es el bueno de la historia, sino que es un demonio que va a hacer lo que le apetezca una vez que sea libre, ¿no? Entonces su forma de afrontar el tema pues suelen ser peleas bastante desfasadas, utilizando sus poderes demoníacos, su fuego, infringiendo gran sufrimiento a sus rivales. Y la verdad es que, bueno, en este cómic el tratamiento que le da Matt Wagner, es un tratamiento bastante serio a la historia en su global. Se nos presenta, como os decía antes, al demonio como un factor caótico, pero otros autores, por ejemplo Alan Grant, lo han utilizado de una manera más bastarda, se me ocurre decirlo, de una manera más bestia, utilizando al personaje como una especie de lobo demoníaco. En realidad no es lobo, pero nos entendemos, ¿no? Personaje caótico, gracioso, que lo destruye todo y demás. Pues bueno, está bien, pero en esta obra ya os digo, es como tiene mucha elaboración la historia, ¿no? Más o menos es la típica historia en la cual te van mostrando nuevas verdades. Aquí estamos viendo otra invocación en la cual intentan mantener al demonio. Básicamente el concepto es, como os decía antes, que el brujo Merlín, ¿no? Está atrapado. De hecho, este personaje que ha salido al principio, que sale aquí como atrapado como en estos pinchos, ¿no? Este es Merlín, que se supone que está presenciando cómo sucede la historia. Hay un narrador que está contándole a Merlín lo que sucedió. Y bueno, pues fundamentalmente después tenemos a los dos protagonistas principales, al demonio, y poco a poco se nos va hablando un poco sobre, por ejemplo, la naturaleza del propio demonio. Este demonio de Etrigan, su propia naturaleza. Al final pues se descubre que pertenece a una familia de demonios muy importante. Se descubre que tiene hermanos, que pertenece, como os decía, a una familia, y que el propio Merlín al final resulta que es un demonio en sí mismo, el cual es parte de la conspiración. ¿Veis? Aquí otra invocación. Este que vemos que es parecido a Demon
Este es Belial, que es uno de los altos señores del infierno de DC, ¿no? Ya os digo, es una historia que tiene un punto así satánico a tope. Tiene este rollo así como muy de rituales, de velas, de incienso, de sacrificios de sangre y de muerte. Tiene este rollo que, a ver, yo no soy súper aficionado a este género, pero cuando un buen cómic con este tipo de temática aparece, la verdad es que es una gozada, ¿no? Se lee muy a gusto. Y esto lo tiene, porque es que tiene la parte seria y luego tiene el contrapunto del salvajismo de Trigan, del demonio, que está muy bien, muy bien. Y bueno, fundamentalmente lo que nos vamos a encontrar es eso, como os decía, una manipulación que va a llevar a una especie como de catarsis en la cual, pues bueno, al final acabarán descubriendo los secretos que habían quedado en los hechizos y en la magia de Merlín. Y finalmente, pues bueno, digamos que iba a decir criminólogo, que el demonólogo Jason Blood y Etrigan acabarán separándose. Esta es un poco la página emblemática, ¿no? En la cual los dos personajes se separan en lugar de ser uno. Y bueno, a partir de ahí se supone que sería una especie como de nuevo comienzo para el personaje. Posteriormente volverían a juntarles a los dos, porque bueno, yo supongo que los guionistas de DC se dieron cuenta de que parte de la gracia del personaje es que tuviese este 50% de ser humano, 50% de demonio, ¿no? Aparte, ya os digo, para las dinámicas de las historias, que ese concepto de la liberación del demonio a partir de aquí, a ver qué pasa, es parte de la gracia del personaje y supongo que por eso lo volvieron a utilizar. Tiene una limited serie que a ver si la consigo para hacer un vídeo con Lobo, que es como en plan de a ver cuál de los dos es más animal. Es muy curioso. Y luego el personaje, me he fijado en este tomo, bueno, una vez más, Biblioteca de Santander. Este no sé si estará conseguible. Se suele reeditar de vez en cuando, porque ya os digo, es una obra bastante apreciada. Pero me he fijado que al final, aparte de las portadas originales, que están muy guapas. A mí Matt Wagner me parece un ilustrador, me parece igual mejor como ilustrador que como dibujante de cómics. Están bastante guapas, todas con el mismo formato, así con Etrigan y todo este rollo. Aparte de esto, al final sale una especie como de publicidad de otras publicaciones que se estaban haciendo con el mismo personaje. Esta es buenísima, esta es totalmente noventera. John McCree, yo no le conozco, pero tiene un rollo Beasley que no puede con él. Las letras así mucho más satán. Este me molaría mucho conseguirlo para hacer un vídeo porque tiene pinta de tener gran cantidad de contenido. Y luego aquí lo que fue la reedición de la época de Jack Kirby, que por lo visto al propio Jack Kirby no le terminaba de gustar mucho, lo hizo medio forzado, porque a él al parecer los cómics así de terror y de misterio no le gustaban mucho, y él lo que estaba haciendo en esta época era crear universos de superhéroes cósmicos y tal, pero al parecer este vendió mucho mejor que el otro que estaba haciendo y no le quedó más remedio que dedicarse a Demon, ¿no? Fue como una especie de regalo que él hizo a DC. Y bueno, esto sería lo que son los contenidos del personaje, que ya os digo, no es fácil hablar de él porque es casi más un personaje recurrente en DC. Hay muchas historias, el propio Sandman, hay la primera saga de Sandman, si mal no recuerdo, hay un momento en el cual el propio personaje, el protagonista, el Señor de los Sueños, necesita bajar al infierno para recuperar uno de los objetos. Lo veremos aquí, voy a hacer un vídeo de Sandman, Necesita bajar al infierno a recoger unos objetos o algo así, y quien le recibe es Etrigan en los infiernos. O sea, es como un personaje muy metido ahí en la mitología, en el lore de DC, ¿no? Y bueno, ahora que lo pienso, he hablado de Matt Wagner en las portadas, pero no he hablado mucho de él en general. Os he hablado de la historia, pero no en sí del cómic. Vamos a hablar un poco de esto, ya que estamos, ¿no? A ver, Wagner es un dibujante de estos que se somete mucho a la historia. No es un dibujante del cual puedes esperar dibujos hiper detallados, páginas dobles, increíbles. No, es muchísimo influenciado por el Frank Miller de los 80. Se nota que es un tío que tenía a Miller como referencia, incluso en la diagramación de páginas, ¿no? Viñetas que se ajustan a lo que se está contando, expresiones así muy económicas pero al mismo tiempo muy dramáticas. Un dibujante de trazo muy seco, siempre lo ha sido. De hecho, por momentos recuerdo un montón a sus dibujos de Grendel, de sus primeros números de Grendel. Y tiene un puntillo de seriedad. Es un dibujante que no tiene ese rollo de dibujante estrella, pero es el clásico que te pones a leer la historia y su forma de diagramar, su forma de contar es muy fácil, muy suave, muy fluido. La lectura está muy bien. Y además, como escribe sus propias historias, pues él mismo reparte los viñetas y él crea un poco cómo es la experiencia, ¿no?, de lectura. Sí se nota que es un cómic de los 80, en el sentido de que es exigente para el lector. A veces hay muchos textos pequeños, a veces hay muchas viñetas repartidas en
repartidas en pantalla, es decir, repartidas en la página. La lectura no es tan rápida ni tan ágil como pueda ser un cómic actual. Se nota, sobre todo una vez más, la sombra de Frank Miller es alargadísima, pero como recompensa, digamos, a este tipo de lectura más espesa, más, digamos, difícil que tienen los cómics de esta época, pues tenemos una historia que funciona fantástica, especialmente, ya os digo, si os gusta este tipo de géneros. Si sois amigos de lo sobrenatural y de lo demoníaco, este está muy guapo, este cómic, muy guapo, muy guapo. Y es un cómic que, ya os digo, tiene un grado de lectura muy amplio. Además, también tiene mucho cachondeo porque el demonio de Trigan forzosamente necesita, bueno, no del todo, pero lo dejamos así. Necesita hablar en rimas. Entonces es muy gracioso ver un personaje que básicamente está manipulando a los protagonistas para llevarles por donde quiere, pero les va manipulando como hablándoles en poesías y todo rima. Además son rimas así como rimbombantes, de un tono así como medieval y demás. Está muy guapo. Y el propio Merlín, pues básicamente lo que nos van descubriendo es que no era tan bueno como parecía, que no era es el brujo bueno, esa especie de Gandalf que salía con Arturo. No, que en realidad es un medio demonio que también estaba manipulando a los demás personajes, pues seguramente para sus propias ambiciones. Y finalmente, aquí donde leemos aquí que está clavado en espino, que realmente esto era, pues es una especie de eso, como alambre de espino, ¿no? Que al parecer es muy potente contra la magia y así es como le mantienen atrapado. El propio Merlín está atrapado durante toda la historia. De hecho sale en las últimas viñetas, os enseñé, aquí aparece, que queda aquí como en un punto muerto de decir, vale, estás atrapado hasta que el próximo guionista que escriba una historia sobre Demon decida si quiere o no liberarte, pero por lo pronto no. Y así queda la historia. Es una revisión, es cortita, no es un cómic muy largo, 100 páginas, 99 páginas. Ya os digo, un cómic bastante corto, bastante, ya veis, un volumen prestigio y muy satisfactorio, ya os digo. Cómic ochentero, pero ochentero exigente, como os decía antes. Como pueda ser un Elektra Lives Again, como pueda ser un Elektra Asesina, un Daredevil de Frank Miller, un Ronin, un Watchmen, la última cacería de Kraven, no sé, como ese tipo de cómics ochenteros que son espesos pero buenos, ¿sabéis a lo que me refiero, verdad? Y nada, si os gusta este personaje, si no os gusta, si queréis hacer más vídeos sobre él, si se os ocurren otras colecciones o cómics que podamos comentar, o cualquier cosa que me haya dejado o que se os ocurra, ponedmela en comentarios y seguimos hablando. Espero que os haya gustado este vídeo sobre Demon. A mí la verdad es que este cómic me encanta. Tiene ya os digo, tiene un ritmo que es muy ambiental, tiene un ritmo que es muy hipnótico. Y nada, volvemos en un futuro con más vídeos demoníacos, más cómics espectaculares llenos de personajes bastardos y manipuladores. No sé si tanto como este, pero haremos lo que podamos. Amigos, nos vemos pronto. Un abrazo.